Eh, lo que voy a plantear son de construir identidades docentes transformadoras, la necesidad de otra formación del profesorado. Si pasamos la diapositiva. Lo que quiero plantear con esto es, bueno, la necesidad de empezar a pensar que la construcción de la identidad del docente tiene que plantearse desde escenarios y propuestas mucho más complejas que la que tenemos actualmente, que está construyendo un determinado tipo de identidad que, como ahora quiero plantear, es bastante reproductora de los modelos que hay en este momento en el sistema hegemónico educativo. Parto de tres cuestiones que me preocupan en torno a esto, ¿no? Primero, ¿qué relato de escuela es el que estamos haciendo con los procesos de formación de profesorado que llevamos a cabo con los estudiantes y las estudiantes con las que estamos? Hay un relato de escuela que se está dando, un relato de escuela que tiene que ver fundamentalmente con las prácticas que estamos haciendo en los procesos de formación y son procesos que se basan en modelos bastante academicistas, formales, protocolizados. Por lo tanto, el relato de escuela que se está haciendo de este proceso de formación es muy congruente con esta posición. La segunda cuestión que me motiva y que me lleva a desarrollar el trabajo que presento es esto de qué identidad se está configurando en las trayectorias de formación del profesorado. Hay un relato de escuela, evidentemente, un relato de escuela que también tiene que ver con la forma de entenderse el docente dentro de este relato de escuela y cuál es su actividad y cómo se configura. ¿Cómo podemos pensar las trayectorias de formación? ¿Dónde empiezan las trayectorias de formación? Y la construcción de la identidad. Podemos hablar solo de un proceso que tiene que ver con la dinámica que se hace en los centros de formación de profesorado. Evidentemente, mi posición es más compleja que esto y ahora lo desarrollo. Y tercero, si estamos planteando una necesidad de una formación de profesorado para la transformación, ¿qué estamos entendiendo por transformación en educación? No estamos planteando solamente una cuestión de unas innovaciones de tipo metodológico, de corte metodológico, donde cambiando técnicas parece que estamos consiguiendo ya un cambio educativo. Cuando hablamos de transformación, ahora vamos a desarrollarlo, entiendo que tenemos que afrontar cuestiones más complejas que abarcan posiciones mucho más amplias de lo que es el modelo de sociedad, modelo institucional, modelo de escuela, etcétera, etcétera. Si pasamos, por favor. En función de esto, parto de tres presupuestos en principio. Uno más general, que es el primero, y luego otros dos que desarrollan este. El primer presupuesto es que hay una persistencia del modelo escolarizado en la construcción de la identidad del docente. ¿Qué quiere decir? Que desde que el chico o la chica empieza en la escuela teniendo su experiencia escolar como niño, como niña, empieza ya a elaborar una idea de docente que es aquel que tiene por delante y con el que está vinculado durante los 15 años de escolarización. Aproximadamente, ¿no? Y eso quiere decir que durante esa etapa escolar, los estudiantes van asimilando ya, van incorporando una identidad, ya van elaborando una idea de lo que es ser un profesor o profesora. Y por lo tanto, la construcción de esta identidad tiene lugar en una escuela que tiene unas características muy particulares. Una escuela caracterizada por ser hegemónica, por ser una escuela académica, el modelo que tenemos instaurado en casi todo el mundo, ¿no? Pero esta experiencia que el chico o la chica tiene en su escuela llega a la formación del docente en los centros de formación, en España en la universidad, en México en las escuelas normales, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? En que el modelo normalmente de formación que se lleva en estos espacios es muy parecido en el formato a lo que lleva haciendo la escuela desde los 3 años. Quiere decir, sigue habiendo un modelo académico en que prima una organización del currículum segregado por materias, organizado por cursos, organizado o segmentado por diferentes actividades, con una separación entre la escuela y el centro de formación, etcétera, etcétera. Quiere decir que la experiencia de formación que tiene, no en cuanto al contenido de lo que se le ofrece, sino al modelo que vive, el que experimenta, es congruente con el modelo escolar que llevaba antes. Y cuando acaba su formación, vuelve a la misma escuela, se socializa en la misma escuela de la que vino cuando estaba siendo estudiante.
Quiere decir, hay una persistencia del modelo y por lo tanto hay una experiencia que se mantiene y que va construyendo una identidad determinada. La identidad se construye más en torno a las experiencias que en torno a los mensajes, ¿no? Los mensajes nos dan, digamos, un barniz ideológico, teórico, etcétera, o científico, pero no nos dan la identidad. La identidad lo construimos en la vivencia, en la experiencia que tenemos en el día a día. Y esa se construye en estos espacios que son escolarizados en un sentido de este modelo escolar hegemónico en este momento. ¿Esto qué significa? Que el trabajo docente incorpora lo que son las tensiones sociales, culturales, políticas, académicas, educativas de la sociedad que se manifiestan en estas instituciones por las que ha pasado, por la escuela, por el centro de formación, etcétera, etcétera. El trabajo docente es un trabajo que primero hay que reconocerlo, que es un trabajo tutelado por el Estado. Porque es la educación desde la modernidad, desde los inicios de la educación actual moderna a principios del siglo XVIII, surge vinculada al Estado. Se regula desde el Estado, que es el que marca cuáles son las leyes educativas que van a regirlo, etcétera, etcétera. Y no podemos obviar que esto supone ya la concreción de una serie de políticas, de modelos, de procesos que, entre otras cosas, también responden a los consensos sociales, políticos, económicos y financieros que regulan toda la legislación educativa y toda la regulación que desde el Estado se está haciendo. ¿Qué quiere decir? Que el mercado, por ejemplo, forma parte de los consensos que se plantean en el trabajo del docente, que el modelo económico neoliberal y capitalista forma parte de los consensos que se están planteando en la educación. Y aquí, siendo muy radical, no hay diferencias tan sustanciales entre las propuestas conservadoras o progresistas, o si queréis de izquierdas y derechas, porque hay consensos básicos en torno al modelo hegemónico de la sociedad, que es el que al final se traduce y se mantiene en los procesos estos. Y esto lo estamos viendo ahí. Entonces, hay que entender que para pensar la identidad del docente y su capacidad de transformación del modelo escolar educativo, tenemos que pensarlo desde dónde parte, cuáles son los puntos de partida de su trabajo, que son estos dos que planteo aquí. Si pasamos, por favor. Esto quiere decir que tenemos que tener en cuenta, entonces, cuáles son las ideologías que subyacen a todos los espacios institucionales en los cuales digamos, sociales, donde estamos planteando este tipo de tensiones. En definitiva, cuando pensamos sobre el trabajo del docente y la formación que le vamos a dar, tenemos que tener en cuenta para qué tipo de escuela, en primer lugar, pero también para qué tipo de sociedad, porque no va desligado una cosa de otra. Y luego, ¿en qué tipo de institución estamos haciendo este tipo de formación? Y aquí hay que, digamos, tomar decisiones y también analizar cuáles son las cuestiones que subyacen a los procesos que se están dando. Porque hablamos para qué escuela, si queremos plantear una identidad transformadora, tenemos que plantearla desde una idea de escuela pública y democrática. No podemos plantearla desde escuelas segregadas o de escuelas que segregan o escuelas, digamos, que reproducen los valores del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que ser en este sentido bastante claros en qué escuela, para qué escuela estamos formando a nuestros estudiantes. Y esto implica entender cuáles son las ideas de aprendizaje que hay implícitas en esa escuela. Si es un aprendizaje de corte individual, por lo tanto de corte conservador, individualista, neoliberal, o es un aprendizaje social, colectivo, ¿cómo se plantea esto? ¿Cuál es el conocimiento en la escuela? Conocimiento escolar y el conocimiento que luego aparece presente en la sociedad, en el modelo de sociedad en el que estamos ahora. Estamos planteando conocimiento escolar que tiene que ver con modelos bastante intelectuales, muy centrados en lo cognitivo, cuando resulta que las necesidades de los chicos y de las chicas de comprender el mundo en el que están pueden ser muy diferentes y nos centramos únicamente en lo cognitivo. ¿Cuáles son las relaciones de teoría y práctica que se plantean? ¿Seguimos sosteniendo esta segregación en la dualidad de teoría y la práctica o tenemos que empezar a pensar de otra forma, ¿no? Igual, ¿para qué tipo de sociedad, en qué sistema social y político pensamos cuando formamos a nuestros
estudiantes, cuáles son las relaciones de autoridad y poder que se plantean, cuál es la idea de sujeto que actúa en la sociedad que pensamos, en la que pensamos y en la que existe un sujeto con autonomía, con emancipado o un sujeto sujetado, como Foucault planteaba. ¿No? ¿Y qué tipo de conocimiento? El conocimiento ha cambiado radicalmente la forma de entender el conocimiento en los últimos años en la sociedad por vía de la implosión de las redes y de las posibilidades de acceder a la información, la comunicación, etcétera. Seguimos empeñados en conocimiento instalado en un espacio-tiempo concreto, particular, con un contenido fijo, estable, cuando resulta que el conocimiento de la sociedad es ubicuo, es serendípico, incierto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, existen disonancias en cómo los chicos y las chicas llegan a la universidad o al centro de formación con una experiencia de conocimiento determinada y lo que luego le estamos queriendo que implemente como modelo de conocimiento en su trabajo docente, ¿no? Entonces, aquí hay, sin duda, discordancias bastante importantes. ¿Y en qué institución le formamos? ¿Qué centro de formación de profesorados aquí hay? ¿De corte academicista, disociado, en el que todas las cosas funcionan del modelo segregado, clasificatorio, de cartón de huevos, etcétera, etcétera? ¿O pensamos en centros de formación integrados con una red de escuelas con las que se trabaja, con las que se innova, se investiga para poder construir modelos nuevos de enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera? Si pasamos... por lo tanto, en este escenario, con estos focos que se ha planteado, yo me planteo cuál es el camino de la entidad que se plantea aquí. Y hay tres niveles o dimensiones que planteamos. En primer lugar, entender que la construcción de la entidad del docente en cuanto al trabajo que tiene que hacer forma parte de los procesos sociales de producción. O sea, lo que hemos dicho antes, qué sociedad, qué escenario social y político, qué consensos sociales, políticos, económicos, etcétera, etcétera. El trabajo del docente está ahí, regulado por el Estado y sometido a las reglas de los consensos sociales, económicos y políticos. Por lo tanto, hay una perspectiva amplia, general, global, en la cual tenemos que empezar a encuadrar la construcción de la identidad. Pero en segundo lugar, el trabajo del docente también está sometido a las lógicas de las culturas escolares, de la cultura escolar construida social e históricamente, donde a través de los años ha ido elaborándose una forma de entenderse a sí misma en la escuela y el trabajo que los docentes, que las personas que trabajan en ella tienen que desempeñar y cómo tienen que hacerlo. Por lo tanto, hay unas culturas instituidas en la escuela que ya crean condiciones para construir una identidad. Evidentemente, podemos pensar que no es una cultura, digamos, totalmente cerrada ni rígida y que existen, digamos, alternativas, evidentemente. Pero existen alternativas en la medida que vamos construyendo diferentes pactos sociales o políticos o culturales que nos permitan pensar que existen otras alternativas distintas que se salen de los modelos establecidos y de los procesos sociales de producción ya establecidos. Y eso es lo que nos importa. Las culturas escolares, entonces, también forman parte de este tipo de dinámicas, porque no es igual un colegio ubicado en un entorno de una clase social media en el que todas las cosas funcionan sin complicaciones, que en un colegio ubicado en colectivos marginados en que la educación tiene un sentido distinto porque la primera exigencia es la de la supervivencia. Esto cambia las culturas. Entonces no es igual socializarse, por decirlo así, construir tu identidad en un tipo de cultura escolar, de un centro, de unas características o de otra. Por lo tanto, las experiencias en las que uno va forjando su identidad y el contexto en el que lo forja son importantes. Porque al final, en última instancia, todo converge en la respuesta individual que cada uno da a estas exigencias sociales e institucionales. Como cada uno, cada una, al final tiene que dar definir su posición. El trabajo del docente, al final, es cada uno, cada una enfrentados a su situación.
Evidentemente, arrastrando todo este conjunto, ¿no? Como Cortaje nos plantea, todas las capas de la cebolla con las cuales uno al final converge en un aula con su grupo de chicos y de chicas y tiene que desarrollar ese trabajo. Pero cuando llega ahí, tiene encima toda la mochila con todas estas cuestiones que ha ido formando parte de su proceso de construcción de la identidad. Pasamos, por favor. Por ejemplo, tomo las palabras de un docente de secundaria con el que trabajé en una investigación donde planteaba muy claramente este tipo bueno, de paradojas, de contradicciones, de escenarios distintos en el que las culturas sociales y escolares pueden empezar a chocar, a las cuales él tiene que dar su respuesta, ¿no? Cuando un profesor de literatura que quiere explicar el romanticismo, etcétera, con todo lo que conlleva de un cierto tipo de sensibilidad y demás, o cuando plantea cuestiones más de política de la cotidianidad, como la autonomía, la independencia, la emancipación. Bueno, y las respuestas no están sujetas, digamos, a lo que el libro le plantea, sino que los estudiantes no están siendo respondientes a este tipo de demandas porque la escuela está generando otro tipo de dinámicas, ¿no? Pasamos, por favor. En definitiva, la construcción de la identidad docente tiene que ver con estas tres cuestiones que os planteo ahí. La primera es un producto de la biografía. Es decir, todo este paso por los escenarios, la experiencia escolar, etcétera, que ha ido pasando el sujeto y las culturas que se han desarrollado ahí. Pero esta identidad significa un compromiso, es decir, una forma de comprometerse con aquello que está haciendo y que tiene que ver entonces con los modelos profesionales en los que se inscribe. Y aquí entonces están qué tipo de experiencias institucionales son las que vive el sujeto y son las que es capaz de construir. Cuando alguien forma parte de una institución, un colectivo, una cultura en particular, sus acciones forman parte de la construcción de la cultura en la que está. Por lo tanto, hay un compromiso con lo que está haciendo. Si yo me mantengo simplemente en el dejar hacer, entonces mi compromiso es un compromiso de reproducción. Si mi compromiso es ser parte activa en la construcción de dinámicas dentro de ese espacio en el que estoy, mi compromiso va enfocado hacia la transformación. Y por lo tanto es importante en qué tradiciones me inscribo, y aquí entran tradiciones que tienen que ver con las construcciones sociales, con los proyectos de sociedad, proyectos culturales, etcétera, con los cuales los sujetos nos comprometemos. Forman parte de nuestro compromiso profesional y la forma de construir la identidad. Pero esto implica una responsabilidad. Y esto es algo que los docentes y los docentes tienen que incorporar a digamos, su proceso de construcción identitaria. Hay una responsabilidad que tiene que cumplir, porque lo que hace tiene repercusiones, tiene una incidencia en aquellos con los que está, tiene una incidencia en la posibilidad de cambiar el mundo o no, o de reproducirlo, tiene una incidencia en que sus estudiantes tengan la posibilidad de desarrollar prácticas más justas o equitativas, solidarias, más relacionadas con la justicia, etcétera. Y esto es fundamental, el entender esta responsabilidad como parte de la identidad del docente. Sobre todo para entender la identidad desde el punto de vista de la transformación, porque somos responsables de los cambios, de las transformaciones que generamos dentro de los espacios en los que estamos. Y eso quiere decir que somos parte de las dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales de transformación. Y esto es lo que asumimos cuando estamos haciendo un trabajo. Da igual que pongamos ahí un docente, pongamos cualquier otro tipo de profesional de lo que sea. O sea, esto nos vale para aplicarlo en cualquier espacio de nuestro ámbito laboral, social, público, etcétera, ¿no? Porque, en definitiva, la identidad del sujeto la construimos siempre en torno a los elementos que aparecen en este cuadro. Pasamos, por favor. Lo primero primero dentro de este proceso de construcción de la identidad, entonces, es cuál es esta matriz experiencial que el sujeto ha vivido en su
en su proceso, ¿no? ¿Cuál es la matriz? Yo aquí defino lo que llamo la moral neoliberal escolar. Es decir, esto que decía antes de que el maestro o la maestra se forma en su experiencia escolar como estudiante y que luego vuelve a la misma escuela, bueno, ¿a qué escuela, de qué escuela viene, a qué escuela va? Es esta escuela, en definitiva. La mayor parte de la escuela está implicada dentro de esta moral neoliberal que implica formar parte de esta hegemonía liberal y conservadora, que son los ejes de poder que en este momento están instaurados en el mundo, por decirlo así. No es una cuestión solamente de mercado, sino también es una vuelta a las posiciones neoconservadoras que reconstruyen posiciones, digamos, de jerarquías, de culturas de un determinado tipo, etcétera. Y esto es importante porque lo estamos viendo, por lo menos acá en España, lo estamos viendo en los currículum, desarrollo de los libros de texto que se llevan en las escuelas, los modos de relación que se están planteando en las escuelas donde existe un énfasis importante en el control, en la autoridad, en el orden, en la regulación. Ahora estamos en un proceso de cambio legislativo y, digamos, la mayor apuesta que hay en el debate público que se hace tiene que ver con las cuestiones de la regulación, no con lo educativo, no con el contenido de lo educativo que vamos a plantear, sino cómo se va a pasar de curso, cómo va a ser la evaluación, cómo vamos a mantener la exigencia en los estudiantes para que sean estudiantes, cómo vamos a hacer para que repitan, bueno, etcétera, 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 ¿no? Y eso, una moral neoliberal que está muy centrada en la tarea. Parece que todo se centra en que hay que hacer cosas, independientemente de cuál sea su contenido. Esto nos lleva a una idea falsa de la innovación que parece que se desarrolla de una forma bastante generalizada, que es esta idea de que hay que desarrollar técnicas nuevas, ¿no? O estrategias nuevas. Y las innovaciones son plantear nuevas técnicas. Es decir, cambiamos las tareas, pero no cambiamos el sentido de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esta idea de centrarse en la tarea es una forma de eliminar el contenido, de eliminar el sentido de lo que hacemos y centrarlo todo en el cumplimiento, en la idea de que hay que cumplir con las cosas. Así que simplemente con cumplir estás ejerciendo ya tu trabajo como estudiante. ¿Qué valores aprendes? ¿Cuáles son las relaciones que estableces con tus compañeros, con tus compañeras, con el profesor, los profesores, etcétera? ¿Cuáles son el sentido que le estás dando a tu vida, a tu contexto? Eso no forma parte de la tarea. Por lo tanto, al final todo se resuelve en que hay que resolver los ejercicios que se ponen, hay que resolver los exámenes que te asignan, etcétera, etcétera. Todo se centra en la tarea, ¿no? Y la tarea, insisto, es una forma de regulación del comportamiento del sujeto, pero no es una forma de educar. Y esto, en la formación de nuestros estudiantes, es fundamental, porque buena parte del proceso de formación se basa en una idea, falsa idea de la didáctica, en el que construimos la didáctica solamente en torno a cuestiones metodológicas, cuando la didáctica tiene un sentido mucho más amplio, más complejo, que abarca la concepción del sujeto y del sujeto en sociedad, ¿no? Y al final, durante muchas materias y asignaturas que le vamos dando a los estudiantes, nos dedicamos a darle estrategias, ¿no? ¿Qué tareas puedo hacer? ¿Qué tareas son más interesantes para el niño? ¿Cómo digamos, se le compromete más? ¿Cómo se le entretiene más? Etcétera, etcétera, etcétera. Perdemos el sentido de lo educativo en torno a lo que es la tarea. Y los procesos de formación del profesorado centrados en el didactismo de este tipo que digo ahora, acaban por convertirse en procesos reproductores de esta ideología de base que es la que os planteaba antes, ¿no? Y sobre todo también estamos en una escuela gerencialista. El modelo que prima básicamente la educación y la sociedad en general, pero estamos hablando de la educación, es el gerencialismo, es decir, es la gestión, es el control, es el protocolo. Los currículos se desarrollan en protocolos que tienen que ver con, digamos, unos tipos ya de estructuras predeterminadas, con los objetivos, las actividades, los contenidos, la evaluación en secuencias preestablecidas, con, digamos, ítems que hay que resolver. Ahora introducimos el tema de las rúbricas como una forma de controlar los aprendizajes, introducimos portafolios o cuestiones por el estilo, es decir, todos son estrategias que van enfocadas hacia el control de la actividad, por lo tanto, a la administración de esa
actividad, de forma que todo se reduce a un protocolo que hay que cumplir, ¿no? Esa es la idea gerencialista de la que está en la base, en el sustento de la ideología liberal conservadora, sobre todo de la liberal. Porque el liberalismo surge del mercado y el mercado es gestión. Y por lo tanto, toda la ideología hegemónica de la sociedad actual que se basa en el mercado es gerencialista. Por lo tanto, es protocolaria. No le interesan los contenidos, no le interesa el desarrollo del sujeto. Le interesa gestionar los comportamientos. Y estamos convirtiendo lo educativo en un proceso de gestión de comportamientos. Si pasamos, por favor. Por lo tanto, entrar en una construcción de una identidad distinta, enfocada hacia la transformación, significa posibilitar otra experiencia de escuela. Romper con el modelo escolarizado que tenemos ahora y pensar que existe otra escuela, otra forma de entender la escuela. Por ejemplo, en nuestro caso, en mi grupo de investigación, nos interesa mucho que nuestros estudiantes, en sus procesos de elaboración de las asignaturas con las que trabajan con nosotros, tengan experiencias en escuelas que están desarrollando algún tipo de proyecto relevante, no solamente desde el punto de vista de la innovación educativa, sino desde lo social. Por ejemplo, en entornos desfavorecidos, en entornos conflictivos desde el punto de vista económico-social, aquellos espacios donde la educación tiene un sentido distinto al simplemente reproducir un status quo de un colectivo. Cuando nosotros creamos otra experiencia de escuela de este tipo de ruptura, estamos dando posibilidades para que nuestros estudiantes desarrollen otra forma de entender la educación, por tanto, empiecen a construir una identidad más crítica con la situación con la que estamos y más pensando en lo que realmente importa al final, el sujeto, el desarrollo del sujeto, la emancipación del sujeto, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se trata de que la formación del profesorado no reproduzca el mismo modelo escolarizado en el que ya estamos, sino que suponga experiencias escolares, la posibilidad de entrar en experiencias escolares alternativas, diferentes, que permitan construir otra identidad, otro relato de escuela, un relato de escuela transformador, de cambio. Cambiamos la diapositiva, por favor. Y aquí, por ejemplo, para entender qué significa este cambio que planteo, me gusta la cita de Concepción Arenal, que fue una pensadora militante, fue encargada de supervisor de las cárceles de mujeres en los años del 1890, 80 y 90, y que escribía acerca de la instrucción de El Obrero, que es el libro donde sacó la cita esta. Y justo si la veis, lo interesante es cuando se plantea que a pesar de que creemos expertos muy hábiles, muy avezados en su técnica, etcétera, etcétera, eso no les da la capacidad de conocimiento de lo que es su trabajo en torno a cuestiones más complejas, como es cuánto vale en el mercado. ¿Por qué ese precio que se pone en el mercado y qué de ese precio recibe él? ¿Y por qué es insuficiente o no en función de cuál es? Es decir, cuestiones que tienen que ver con la comprensión del mundo, en este caso del técnico, del ebanista, del taller, etcétera, no solamente por la capacidad de hacer algo técnico de su trabajo, que sea muy hábil en todo eso, sino que forme parte de un proceso de comprensión de su trabajo que le permita ir más allá de hacer una pieza o no hacerla, de una forma mejor o peor, sino que eso entienda cuál es su posición en una estructura mucho más amplia y compleja como es la sociedad, es el mercado, son las relaciones entre las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la idea de la obediencia de vida que planteamos muchas veces como excusa para decir por qué hemos hecho esto o lo otro no sirve, porque lo que nos importa es que tengamos esa capacidad de comprensión del mundo en el que estamos en cualquiera de las tareas que estamos haciendo. Pasamos, por favor. Por lo tanto, cuando planteo qué escuela es la que, para qué escuela necesitamos formar a nuestros estudiantes, cuál es la identidad que tenemos que construir en ese otro relato de escuela, planteo, he dicho antes, lo público, la escuela pública como la única capaz de generar un proyecto transformador de sociedad, porque entiendo que es la que lleva adelante dos cuestiones básicas para entender la transformación, que es el derecho a la educación entendido como un principio de justicia,
no solamente por la posibilidad de que haya un puesto escolar para cada niño o para cada niña, sino porque ejercer el derecho a la educación es una forma de justicia en la medida de que estamos dando posibilidades a todos y a todas para construir un proyecto personal y social en las mismas condiciones. Y esto es la apuesta radical de la educación que debería estar presente en todas las acciones que estamos haciendo. No es una cuestión de garantizar puestos, es una cuestión de garantizar la capacidad de que cada uno tenga el derecho a desarrollar su proyecto y la posibilidad de que tenga un proyecto. Porque muchas veces el caso es que colectivos muy marginados ni siquiera tienen la capacidad de gestionar un proyecto. Si hemos conseguido la obligatoriedad de la educación para todos los niños y las niñas, garanticemos que esa educación les va a dar la capacidad de construirse un proyecto. Y eso pasa por entender la soberanía individual y colectiva de los niños y de las niñas y de los docentes. Es decir, la capacidad de que ellos sean capaces de entenderse a sí mismos en su situación, en su contexto, en sus miserias, en sus etcétera, etcétera, etcétera. Y que no tengan que dejar su experiencia, su vivencia, su conocimiento del mundo en la puerta de la escuela para luego que le den algo que no tiene que ver con su vida de verdad, ¿no? Y esto en la formación del profesorado es necesario entender que no es una cuestión de construir un currículum muy elaborado para aplicar en cualquier circunstancia y lugar, sino que hay que construir una relación con los sujetos que les dé la capacidad de tener control sobre sí mismos, emancipación, autonomía, soberanía, etcétera. Pasamos, por favor. Por lo tanto, en esta idea de escuela pública, entendida como una opción ideológica y política, que entiende la educación como un proceso de construcción colectiva a favor de la emancipación y democracia. Entiendo que podamos tener consensos sociales, económicos, políticos que permitan que haya otro modelo de escuelas privadas, concertadas, etcétera, etcétera, pero que entendamos lo que significa cada una de ellas, en qué está incidiendo cada una de ellas en el proceso de construcción colectiva de los sujetos. Cuando segregamos a los sujetos por cuestiones económicas, por cuestiones ideológicas o por cuestiones culturales, etcétera, etcétera, estamos trabajando contra la emancipación y contra la vida democrática de los sujetos, porque democracia y emancipación significan convivencia, significan ponerse en común, contrastar los puntos de vista distintos, no solamente vivir para los puntos de vista que uno tiene, sino necesitamos confrontarlos para poder tener una posibilidad de emancipación. Y eso significa pensar la escuela en comunidad, en relación a la comunidad. Pasamos, por favor. Por lo tanto, mi apuesta por modelo de escuela que debería, a mi modo de entender, ser parte de la construcción de la identidad transformadora de los docentes que formamos es esta. Que la escuela debe ser pensada de la razón del débil, porque es para el que la escuela tiene un sentido de cara a su emancipación, su progreso, etcétera, etcétera. Pensar la escuela como hacemos con las leyes educativas, generalmente pensadas desde una idea de una cultura medio de élite, medio formal, etcétera, etcétera, es pensar de la lógica de los poderosos. Y los poderosos no necesitan la escuela para emanciparse, porque hay relaciones de poder que le están dando la situación de predominio. En todo caso, la escuela debería de enseñarles a pensar en comunidad, por tanto, romper las relaciones de poder en las cuales se encuentran por condición de clase. Pasamos, por favor. Los focos para la transformación, entonces, vendrían a ser algunos de los que planteo ahí. Entendiendo que hay que romper con la lógica del protocolo para la transformación. Los protocolos matan. Los protocolos matan porque lo que hacen es destruir al sujeto, lo convierten simplemente en una secuencia de acciones. Y se somete a esa lógica de la secuencia que se plantea o el sujeto no existe, ¿no? Entonces los protocolos matan, los protocolos no sirven para la educación. Hay que pensar en sujetos en potenciados. Y permitirme que no hable de empoderamiento porque no me gusta la traducción en términos de poder, sino de capacidad, de potenciar. Los sujetos tenemos que tener potencia, capacidad de hacer cosas,
de construir nuestra identidad, de construir nuestro futuro. Y esto es lo que la educación debe de preocuparnos en un sentido de transformación. Por lo tanto, poner el foco en el sujeto, poner el foco en lo humano, reconstruir, recuperar el sentido del humano como el eje de la educación y no la economía, no la capacidad productiva, no el formar para un sistema de producción, etcétera. Pensar en un conocimiento situado, no en un conocimiento universal, igual, homogéneo para todos y para todas, sino un conocimiento situado en las condiciones de cada uno y cada uno, que le permita entrar en diálogo con otros conocimientos para construir un conocimiento más complejo, recuperar el sentido de comunidad y de entorno, la idea de escuela pública que comentaba antes, construir el discurso educativo desde lo social, basado en los valores de la equidad y la solidaridad, construir este sentido de lo público y lo local y focalizar la educación en el alumnado, no el currículum. Entiendo que formarse en torno al currículum ha hecho mucho daño a la formación del profesorado y a la escuela en general. Pasamos, por favor. Y vamos acabando ya. Recupero aquí una cita de un docente en un diario de España que comentaba esta situación, ¿no? O sea, que las aplicaciones exitosas de nuevas metodologías, hablando de la innovación y tal, cuando él era estudiante, como que eran muy ajenas a su vivencia, ¿no? Lo que viene a decir es que lo que le importaba al final eran los profesores o profesoras que les deslumbraban por sí mismos. Es decir, al final la educación se traduce en sujetos y el sujeto comprometido y responsable, como decía antes, en la construcción de la identidad, es lo que se va a poner en juego cuando entramos en un espacio educativo. Y esto en la formación del profesorado tenemos que tenerlo claro. Formamos personas, no profesionales solo. Y esto hay que darle una vuelta entonces a las dinámicas de formación para pensar en las personas. Yo me sorprendo muchas veces cuando mis estudiantes los descubro en espacios que no son los académicos. Y descubro que tienen intereses muy profundos, muy radicales, muy transformadores. Pero cuando están en el espacio académico universitario, son estudiantes y cumple con su rol de estudiantes, porque eso es lo que la institución les está dando. Pasamos, por favor. Por lo tanto, cuando hablamos de construcción de la identidad, el hacer educación pasa por un debate epistemológico necesario. Y es entender el conocimiento de esas tres formas que os planteo ahí. Porque solamente desde esta forma de entender el conocimiento, entiendo yo, podemos empezar a plantearnos un sentido de la transformación. Y es un conocimiento situado, cada sujeto y colectivo posee un relato de la realidad que tiene derecho a estar presente en la escuela y en lo educativo. Decía antes, no se tiene que dejar fuera, tiene que ser parte, porque uno no puede construir un conocimiento complejo si no entiende cuál es el conocimiento en el que se encuentra, se ubica. Por lo tanto, hay que situar el conocimiento. Y tiene que ser un conocimiento complejo, abierto, democrático, construido en un proceso dialógico. Un proceso dialógico que pone en cuestión los relatos propios de los chicos y las chicas que acceden a la formación, pero también de los docentes que estamos responsabilizándonos de eso. Porque el diálogo implica las dos partes. Por lo tanto, significa democratizar, significa horizontalizar las relaciones educativas, no pensadas desde la jerarquía, sino pensadas desde la horizontalidad. Y un conocimiento en acción, es decir, que construye realidades y va basadas en otro tipo de relaciones y de formas de construcción del mundo. Y con los valores antropológicos básicos, la equidad, la emancipación, la solidaridad. Pasamos, por favor. Por lo tanto, ponemos en juego la formación del profesorado, estos tres elementos que yo entiendo. La formación tiene que estar ligada a la transformación en función de todos esos focos que estamos planteando y tenemos que también, y aquí incluyo yo esta cuestión que no lo he tratado hasta ahora, la investigación como un elemento añadido necesario para poder triangular con la formación y la transformación para provocar avances en los modos de comprensión de la escuela, de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es una forma, sintetiza algo de todo lo que hemos dicho ahora. Pasamos, por favor. Entonces, las rupturas necesarias en función de esto vendrían a ser estas que planteo. Una ruptura epistemológica.
Es decir, pensar en términos de complejidad, interculturalidad, experiencia, crítica. La epistemología ha quedado fuera de los procesos de formación del profesorado. No se debate epistemológicamente, se debate programáticamente, en metodologías, en técnicas, en estrategias. Tenemos que entrar a discutir sobre lo paradigmático, no lo programático. Y esto es una ruptura necesaria que hay que hacer. Romper con las formas de las metodologías que trabajamos. Entrar en procesos de indagación, de colaboración, participación, experimentación. No podemos seguir formando a nuestros estudiantes para que sean docentes solamente con el libro de texto, con la reproducción de contenidos, de teorías, etcétera, etcétera, etcétera. Rompiendo el sistema de relaciones, desde la horizontalidad, la diversidad y la potenciación. Entonces, lo que significa la democracia que os decía antes. La ruptura de los contextos, creando espacios y tiempos distintos, rompiendo con la estructura de aula, del grupo estable, etcétera, etcétera. Pensando que el conocimiento se construye desde espacios distintos, ubicuos, no necesariamente ni sincrónicos ni presenciales. El chico o la chica está aprendiendo todo el tiempo. Y por lo tanto, la sociedad está dando múltiples formas de aprender que la escuela o la universidad se niega a entender que forman parte de la construcción de la identidad de los estudiantes. Y una ruptura profesional, pensando en comunidades profesionales críticas como el único espacio en el que la transformación tiene capacidad de potenciarse. Uno puede trabajar individualmente, pero hay que avanzar hacia la construcción de comunidades críticas que permitan afrontar proyectos educativos con corte social, político, cultural, radicales, en el sentido de que cambien la realidad en la que estamos para construir realidades nuevas basadas en los principios que he dicho antes de la equidad, la justicia y la solidaridad. Muy bien, pasamos y creo que esto ya es el final. Muchísimas gracias y estoy abierto a los comentarios que queráis. Bueno, me ha encantado la presentación del dictado de la conferencia porque, bueno, entre otras cosas, también se complementa, es una complementariedad de lo que yo voy a decir mañana, pero en el sentido de que lo que yo diga mañana tiene el por qué está sucediendo todo esto. Pero yo ya, y más concretamente, quería preguntarle al doctor Rivas, que esta espiral en la que estamos sometidos y que tiene su origen, su razón de ser en lo que es la crítica de la razón pura de Kant, ahí en donde está toda la historia esta, desenvolver esta madeja, neutralizarla y empezar a trabajar en otro sentido, a ver cómo pudiéramos hacerlo, porque claro, es que es una espiral como la pescadilla que se muerde la cola. Como decía él, salimos de esa identidad profesional inicial de la escuela, después vamos a la facultad, nos forman en la misma idea y otra vez volvemos a reproducir esos esquemas. En definitiva, como decía Gadamer, son una concepción meramente estructural, basada en la racionalización, cuyo referente es una razón externa, arbitraria, de poder que no tiene nada que ver con la formación humana. Entonces, la idea es cómo ponemos el cascabel al gato. Esa Sí, es mi pregunta. bueno, esa es una pregunta para desarrollar todavía más todo lo que he dicho hasta ahora, que he dicho muy rápidamente, evidentemente por el tiempo que teníamos, pero básicamente yo creo que es lo que planteaba en la presentación, generar experiencias distintas, alternativas, que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de formar parte, no digo de que aprendan, sino de formar parte de experiencias educativas distintas, porque solamente así van a poder cambiar la identidad y tener capacidad de transformación. Las investigaciones que nosotros hemos hecho hasta ahora hemos visto que los docentes que tienen experiencias de cambio relevantes en sus inicios desarrollan identidades más transformadoras, más innovadoras, si se quiere, a lo largo de su trayectoria. Es decir, que esa posibilidad de entrar a formar parte de procesos alternativos
es lo que le va a dar a los docentes la capacidad de cambiar, de transformar las identidades. Y nosotros, nuestro interés es entrar en dinámicas de este tipo con nuestros estudiantes, haciéndoles que participen de experiencias de este tipo. Dicho muy rápidamente y porque veo que hay manos que se levantan y no quiero ocupar todo el tiempo. Sí, a ver, Iztaccíhuatl, si puedes abreviar en 3 minutos, dejándole el espacio para que el doctor dé una respuesta. Adelante. Gracias, doctor Rivas. Es posible que la propuesta, es muy interesante la propuesta que usted hace, pero la percibo como un proceso muy lento y la realidad social y educativa es hoy. ¿No será mejor la decisión de que se cierren las universidades tradicionales para crear nuevas instituciones educativas? ¿Qué es mejor, de acuerdo a su experiencia? Porque en Japón cerraron muchas escuelas para crear nuevas. ¿Qué es mejor para la educación? ¿Morir y nacer o intentar transformar? La respuesta es complicada. Yo entiendo que la idea que planteaba antes, tenemos que asumir la responsabilidad en los espacios en los que estamos. Y sobre todo porque estamos trabajando en entidades públicas y por lo tanto tenemos una responsabilidad en eso. Y tenemos que ser consecuentes con la posición en la que estamos. Si cierras todo, ¿en función de qué estás construyendo un modelo nuevo? O sea, ¿cuáles son la generación de experiencias que permiten pensar en que esa universidad nueva está proponiendo un cambio cuando no ha habido un tipo de proceso que ha ido consolidando esos cambios que se necesitan? Sino que simplemente son apuestas que se vuelven a imponer de alguna forma, ¿no? Pero no hay un proceso discursivo que permita que desde los procesos cotidianos se vaya generando propuestas de cambio. Por lo tanto, la opción de cerrarlo todo para mí me resulta poco real en términos de transformación. Y lo que hemos visto con Japón, entre otras cosas, es que la transformación viene por generar más neoliberalismo en la escuela, no por cambiarlo, ¿no? O sea, se hace cerrado para acabar con un sistema más tradicional en el sentido conservador, pero para entrar en un sistema más neoliberal. Por lo tanto, el cambio no me sirve, ¿no? Yo entiendo que hay que producir los cambios desde las realidades que vivimos y generando instancias dialógicas, discursivas, de confrontación, etcétera, etcétera. Y ahí provocar los cambios. Muchas gracias. Porque hay que romper las dinámicas de autoridad y poder, tenemos que romperlas. Es la primera instancia, ¿no? Y eso hay que romperla desde las situaciones cotidianas, no desde la, digamos, desde la acción de otro tipo de jerarquía. Muchas gracias, doctor Ignacio. Le agradecemos por su enriquecedora propuesta de identidad transformadora. La Escuela Normal Superior de Michoacán y la División de Estudios de Posgrado le agradece profundamente. Enhorabuena. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todas y todos. Un placer.